vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Bien, mis amados, vamos a estudiar hoy un tema sumamente interesante y tiene que ver con nuestra forma de adoración. Cómo adorar al verdadero Dios en la forma correcta. Específicamente en el área de la alabanza. Eso es importante que nosotros, como cristianos, como adventistas del séptimo día, tengamos muy en claro. Ya el Señor nos ha dado parámetros específicos desde la antigüedad. Y en nuestro tiempo, esos parámetros dados desde la antigüedad son los que deben regir nuestra alabanza en la actualidad. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, los versículos 10 al 12. Nota como dice, mi amado y amada. Capítulo 3, versículo 10 al 12. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. Interesante, mis amados, lo que el apóstol Santiago nos está diciendo. Primero, nos llama a la reflexión, diciéndonos que de una misma boca, o sea, con la misma boca, con la misma mente, con las mismas inquietudes, con las mismas ambiciones, con el mismo conocimiento, maldecimos y bendecimos a la vez. Santiago nos dice, esto no puede ser así. O tienes una mente santificada para alabar al Dios verdadero, o tienes una mente corrompida con la cual pretendes alabar al Dios verdadero. Pero las dos cosas a la vez no podemos tener. No podemos tener una mente convertida, una mente santificada y una mente corrompida a la vez. Eso también nos llama a reflexionar en el caso que con los mismos oídos que escuchamos la palabra de salvación y nos gozamos escuchándola, con esos mismos oídos también nos entretenemos con la música secular. Santiago nos dice, esto no puede ser, hermanos míos, porque o tienes oídos santificados o tienes oídos todavía pervertidos. Con tus ojos, de la misma manera, o tienes unos ojos santificados o tienes ojos que todavía están corrompidos. O tienes una motivación hacia la santidad o tus motivaciones todavía están contaminadas con el pecado. Todo eso nos está diciendo el apóstol Santiago. Nota que también él nos dice, ¿acaso alguna fuente puede dar agua salada y agua dulce por una misma abertura? Esa fuente que menciona Santiago somos tú y yo. Nosotros somos las fuentes. Nuestras fuentes o nosotros mismos como fuente. No podemos tener palabras de vida y palabras de muerte. No podemos tener agua dulce y agua salada a la vez en nuestras vidas. O estamos tomando del agua de la fuente eterna que es Cristo Jesús y nosotros como fuentes suyas debemos estar siendo alimentados o surtidos con el agua de vida
con el agua transformadora o seguimos manteniendo una existencia todavía corrompida, una existencia del mundo? Santiago nos dice, esto no puede ser así, hermanos míos. Nos pone el ejemplo también de la higuera y la vid. Una higuera no puede producir uvas y una vid no puede producir higueras o higos. De manera que nosotros no podemos vivir en un sincretismo religioso, porque o somos una cosa o somos la otra. Pero las dos cosas a la vez es imposible serlo. Eso me hace acordar también aquel adagio dentro de nosotros que dice así: medio salvo es perdido total. Así es, medio perdido es perdido total también. Nosotros no podemos ser medio salvos. O somos salvos o somos perdidos o estamos perdidos. Pero las dos cosas no le podemos dar cabida en nuestra existencia. También quiero comentarles acerca de aquel pasaje en el desierto cuando el pueblo de Israel se presenta un caso. Vamos a ver cuál es ese caso. Abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 32, los versículos del 1 al 6. Mira cómo dice: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dijo, y les dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron los israelitas: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó además un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esto estaba pasando al pie del monte Sinaí. Moisés estaba en la cumbre entrevistándose con Jehová Dios. Estaba a punto de recibir las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La ley de los 10 mandamientos estaban a punto de ser entregados a Moisés. Y el pueblo estaba a los pies del monte Sinaí, estaba en rebelión. Había pedido a Aarón, que era el líder en ese momento, el líder judicial, como nos los narra el libro de Patriarcas y Profetas. Moisés era el líder judicial en ese momento, encargado por Moisés para que dirigiera el pueblo, para que protegiera al pueblo, para que instruyera al pueblo. Así que el pueblo, en rebelión, Patriarcas y Profetas nos declara más todavía acerca de que la rebelión la comenzaron aquellas personas mixtas que no pertenecían, que no eran hebreos, sino que habían sido egipcios que se habían anexado al pueblo en ocasión de la salida de Egipto hacia Canaán. La rebelión comenzó con la población mixta y contagió a la población hebrea.
Se rebelaron porque Moisés tenía ya mucho tiempo que había subido a la cumbre del Sinaí y pensaron que Moisés no regresaría más. Aún estando allí, la nube que protegía al pueblo, la nube que escondía la presencia de Jehová, todavía se veía a corta distancia. Sin embargo, la rebelión, mis amados, no requiere una evidencia total o una evidencia constante de la presencia de Jehová. Cuando el hombre en rebelión quiere rebelarse, lo hace aún estando en la presencia de Jehová. Asimismo sucedió con el pueblo a los pies del monte Sinaí. Y se llegaron a Aarón, como les acabo de mencionar, el líder oficialmente designado por Moisés para guiar al pueblo y juzgarlo en su ausencia. Aarón, un hombre débil, un hombre de carácter endeble, un hombre cobarde, un hombre que aparentemente no tenía una convicción de ser un verdadero líder delante de Jehová. Se dejó influenciar por el pueblo. Se acobardó en ese momento en el cual tenía que haberse mantenido firme para protección del pueblo y para protección de sí mismo. Y accedió a las demandas del pueblo. Y notemos su consejo: traigan los zarcillos que adornan a vuestras mujeres, a vuestras hijas e hijos, y con ello haremos un Dios para que se calmen. Sí, así que con esos zarcillos fueron fundidas, y Aarón mismo con un buril esculpió un becerro y lo colocó sobre un altar edificado por orden suya para colocar el becerro de oro, para colocar un dios pagano, un dios egipcio, para que el pueblo pusiera su fe en un ídolo. Y lo peor del caso es que Aarón dijo: váyanse todos a vuestras casas y mañana muy temprano vengan para que celebremos a Jehová. Y apuntó hacia el becerro de oro. A partir de ese momento, Aarón estaba declarando que el becerro ahora sería Jehová. Y el pueblo la mañana siguiente se levantó a comer, a beber y a festejar al estilo pagano, en su jolgorio, en sus bailes, en sus músicas, en su algarabía, hasta el punto que el pueblo, a la usanza de la antigüedad, termina haciendo sexo unos con otros a los pies de aquel becerro. Me llama mucho la atención, hermanos, que Aarón declaró que ese becerro era Jehová. Pero pregunto, por haberlo llamado Jehová, ¿ese becerro se convirtió realmente en Jehová? No, ese becerro siguió siendo un dios pagano, un ídolo pagano. No se convirtió en Jehová. Pero Aarón dijo que a partir de ese momento ese becerro era Jehová. Vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía al respecto. Fíjate lo que nos dice Patriarcas y Profetas en la página 28. Nos dice así: en ausencia de Moisés, el poder judicial había sido confiado a Aarón. Me llama mucho la atención esta palabra, poder judicial.
O sea que en las manos de Aarón estaba el de decidir la vida o la muerte. Estaba en sus manos el decidir la libertad o no. Decidir quién era delincuente y quién no. En sus manos estaba el poder judicial. Él era la policía en ese momento. Y sigue diciendo, para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Un hombre que considerara el honor de Dios sobre el favor popular, sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisional no tenía ese carácter. Aarón reprochó débilmente al pueblo y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerlos más decididos en su propósito. Notemos lo siguiente: ¿quiénes son o sobre quiénes descansa el poder judicial en nuestros días, en nuestras congregaciones, mis amados? ¿Quiénes son los que dirigen? ¿Quiénes son los llamados a dirigir a los miembros de la iglesia, a instruirlos, a capacitarlos, a dirigirlos, a reconvenirlos, a exhortarlos, a llamar la atención cuando el pecado entra en nuestro medio? ¿Quiénes son los llamados a reprobar tales cosas? Sí, mis amados, son los ancianos y los pastores de nuestras iglesias. Son los llamados a llamar la atención a nuestro pueblo cuando el pueblo se desvía doctrinariamente. Porque esa era la labor de Aarón. Tenía en sus manos el poder judicial. Y los pastores y ancianos también tienen en sus manos esa responsabilidad. Y además de ello, la junta de iglesia tiene también esa responsabilidad porque son los líderes de cada congregación. Otra cosa que me llama la atención, que Aarón reprochó débilmente la actitud del pueblo. Me es penoso decir que en la actualidad los pastores y los ancianos les da temor exhortar al pueblo directamente. Les da temor exponerle el pecado tal cual es en la congregación. ¿Por qué les da temor? ¿Será que van a perder el sueldo? ¿Será que van a perder la amistad o el afecto de la congregación? ¿Será que tienen temor de que los despidan? ¿Será que tienen temor de ser expulsados? Eso me estoy refiriendo a los pastores rentados. Pero ¿y los ancianos? ¿Tienen temor de perder un cargo que no representa ningún sueldo para ellos? Porque ese es un ministerio de sostén propio. ¿Será que los ancianos tienen el temor de perder el afecto de los hermanos? ¿O será que se han envanecido con un cargo que no representa, en fin, en aspectos monetarios, nada? ¿O qué es lo que les impide tomar decisiones en función de la salvación de las almas? ¿Qué es lo que les impide en ambos casos, pastores y ancianos? ¿Qué es lo que les impide exhortar a la congregación como debe ser exhortada, como dijo San Pablo a Timoteo? Exhórtalos con dureza, repréndelos. Eso de repréndelos con dureza no significa que le vas a caer a golpes o a latigazos. Los latigazos son espirituales, los latigazos son de enseñanza, porque los amas. Pero si tú no los reprendes, si tú no los exhortas, tú no amas a tus ovejas. Tú te estás amando a ti mismo, querido líder. Y el Señor Jesús, el pastor de los pastores, va a tomar eso en cuenta en el día final. Otra cosa que me llama la atención
es que el Espíritu Profecía nos menciona que Aarón era un hombre que no tenía firmeza de carácter, no era capaz de tomar decisiones y le faltaba también tener un ánimo firme para defender el honor de Jehová. Ensució el honor de Jehová en ese momento al decir que ese becerro, a partir de ese momento se llamaba Jehová, enlodó la dignidad de Jehová. Nosotros como líderes debemos pensar muy seriamente en este caso, de que nuestro actuar al no dirigir a nuestras congregaciones con un así dice Jehová, enlodamos el nombre de nuestro Dios. En ese sentido, quiero aplicar tanto el texto de Santiago 3:10 al 12 como este pasaje del don profético al área de la música, de adoración. La música es un arte el cual presenta ciertos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta. La música sirve tanto para perder a las almas como para atraerlas a Cristo. Satanás conoce muy bien este caso, porque él ha acompañado al hombre a lo largo de la historia, lo ha recreado, lo ha divertido, lo ha entretenido a través de las diferentes músicas que se han creado a lo largo de 6.000 años sobre esta tierra. Él enseñó a la humanidad a crear los instrumentos que él conocía desde el pasado sempiterno. Los ha perfeccionado con la intención de corromper al hombre cada día. Y en ese sentido, mis amados, quiero mostrarle lo siguiente. La música de adoración, como cualquier música que se componga para el bien o para el mal, tiene tres ingredientes muy importantes, que es la poesía, la música en sí y la orquestación de esa producción musical. En el mundo todos podemos cantar, todos tenemos esa inclinación natural al canto, pero no todos se convierten en cantantes famosos. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que buscan los sellos disqueros en una persona, en un hombre o mujer, para contratarlos para vender sus discos? ¿Qué es lo que buscan en estos artistas? Buscan un estilo diferente, buscan una forma interpretativa diferente, buscan un algo diferente que los diferencie uno de otros, que no se imiten unos a otros, sino que sea original. Eso, entre otras cosas, buscan los sellos disqueros. Ellos no buscan personas que se parezcan cantando unos a otros, sino que se diferencien. Sí, en este sentido, ¿por qué tantos cantores o cantantes masculinos y femeninos que hay dentro de la iglesia? ¿Por qué no triunfan en el mundo farandulero? Porque la mayoría de ellos se inclinan a ser famosos como cantantes. ¿Por qué no se van al mundo y allá en el mundo buscan a un sello disquero para que les grabe y así obtener la fama y el dinero que con ello viene? ¿Por qué no lo hacen en el mundo? ¿Por qué tienen que quedarse en la iglesia creando una música al estilo mundano para hacerse famosos aquí? ¿Qué espíritu los está moviendo? Déjame decirte, mi amado y amada, que la mayoría de estos cantantes que están dentro de la iglesia fracasarían inmediatamente en el mundo porque no tienen el talento
que el mundo requiere para ello, por lo que ya he mencionado. Se conforman entonces con estar dentro, con hacerse famosos dentro de la iglesia. Qué triste. Hablando del poema, el espíritu de profecía nos dice que debe ser de alto contenido poético, que gire en torno al mensaje adventista. ¿Qué significa eso, que gire en torno al mensaje adventista? Hay una serie de canciones que nos han invadido, de productores adventistas, con cantantes adventistas, pero con arreglos orquestales pentecostales. Eso nos ha invadido. Y resulta que el poema gira en torno a alguien que no se sabe quién es, que uno asume que se lo están cantando a Cristo, pero que cuando tú lees esa letra en sí, tú no encuentras a Cristo por ninguna parte y pareciera que se lo estuvieses cantando a un hombre o a una mujer. Agarras ese poema, agarras esa producción musical y la juntas con otras producciones hechas en el mundo y para el mundo, y esa producción que supuestamente es para adorar a Cristo, resulta que se confunde perfectamente con las producciones mundanas. Sí, porque pareciera que estuviese siendo cantadas para un hombre o una mujer. El poema para la alabanza de Cristo tiene que ser de alto contenido moral, alto contenido doctrinal. Así deben ser nuestras producciones poéticas, donde Cristo es el centro del todo, como lo es la Biblia. En la Biblia Cristo es el centro, es el protagonista, es el redentor, es el creador, es el salvador. Viene por segunda vez, vino por primera vez, salvó al hombre, murió en la cruz. Es mi protector. Eso es el mensaje, el centro. No poemas sensuales, poemas románticos, sentimentales. No, esos no son los poemas que Cristo desea para nuestro pueblo. Otra cosa importante, la música, sea en los géneros canción, salmos e himnos, debe regirse manteniendo los principios de solemnidad y elevación espiritual y no carnal. ¿Cómo debe ser la música que acompaña a un poema? Debe ser de un carácter elevador, espiritual, no carnal, no que nos degrade a nosotros, sino que nos eleve espiritualmente hasta el trono de la gracia. Una música que no lleve acordes extraños, que toque las fibras sentimentales de nuestro ser, sino arreglos, notas y tonos que trabajando en nuestro consciente nos haga sentir pecadores y necesitados de salvación, necesitados de un Salvador. La música debe regirse manteniendo los principios de solemnidad. ¿Qué significa solemnidad? Solemnidad significa seriedad. La música que se le coloca a los poemas deben regirse por ese aspecto, ser solemne. Cuando rompe esa barrera, ya el tema ya no hace la labor que debe hacer en nuestros espíritus, en nuestro ser interno, en nuestros sentimientos y emociones, en nuestra parte racional. Entonces nos animaliza. Por eso es que vemos la música del mundo cómo está elaborada, cómo está hecha para mantener a la humanidad cautiva en sus redes, sentimentaloide, romántica, en muchos aspectos.
y en otros aspectos, entonces la música es de algarabía, de exaltación. Satanás los lleva de un extremo a otro. La música adventista, la música que se coloca a los poemas adventistas, no debe llevar esos ingredientes. El otro aspecto, la orquestación o los arreglos. ¿Qué significa arreglos orquestales? Significa los acompañamientos de ese poema con su música. La orquesta, ¿cómo debe estar conformada? ¿Bajo qué lineamiento? El himnario adventista antiguo. Yo conozco ya 3 o 4 himnarios adventistas a lo largo de mis 68 años. Y los himnos de ese primer himnario que yo conocí cuando era niño, muchos de esos himnos salieron del himnario actual. Y otras canciones han sido incorporadas. Yo no tengo nada en contra de las canciones porque San Pablo habla de himnos, salmos y canciones. Las canciones son un género musical con sus propias medidas. No son himnos, canciones son canciones e himnos son himnos. Y salmos son salmos. Cada uno es un género diferente y cada uno tiene sus propias medidas musicales. Sería bueno que regresáramos al pasado para que las nuevas producciones en nuestro medio sirvan de ejemplo o sirvan de patrón para esas nuevas producciones. Como se hace en el mundo tiene eso muy claro. ¿Cuántas veces un cantante, cuando está estudiando, y lo digo por experiencia propia, los maestros te dicen, búscate un cantante que admires y procura montarle la voz a él o a ella? Pero eso es cuando estás siendo instruido, cuando estás aprendiendo. Pero una vez que has aprendido, entonces el maestro te dice, ahora tienes que tener tu propio estilo. No puedes seguir copiando ni montando al cantante tal. Tienes que tener tu propio estilo. Sí. Y cada persona que se dedica al canto, también el que compone, si no es él mismo, el que compone los poemas, compone las notas, compone el ritmo, lo compone para determinada voz masculina o femenina. No todas las canciones le sirven a todos los cantantes. Sí, ese es el caso de un gran compositor español como lo es Manuel Alejandro. Las canciones que Manuel Alejandro le componía a Rafael no le servían a Juan Gabriel, ni las canciones que componía Juan Gabriel servían para todos los cantantes, etc. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si ese es el patrón que sigue el mundo, porque lo ha entendido que es así, ¿cómo nosotros como adventistas no conocemos el patrón por el cual debemos regirnos? El patrón de la música que presenta el himnario adventista con sus poemas, con sus ritmos, con sus medidas, deben servirnos como patrón para nosotros crear otra melodía, otro poema. El himnario adventista debe servirnos como patrón, no salir a buscar patrones pentecostales. Cosa curiosa es que la mayoría de los arreglistas que están en la iglesia protestante están en el mundo. Salieron de los pentecostales y ahora están en el mundo haciendo arreglos orquestales. Y nosotros como adventistas vamos a estos pentecostales que están en el mundo, que ya no se reúnen en sus congregaciones, sino que apostataron de sus congregaciones, están en el mundo. Nosotros vamos donde están ellos para que ellos nos hagan los arreglos orquestales para los poemas que nosotros hemos creado. ¿Es que acaso no hay Dios en Israel, mi hermano y hermana,
que tenemos que ir a los pentecostales para que nos hagan arreglos orquestales. Jehová no te puede dar el don para crear el arreglo orquestal para tu poema. Reflexionemos en eso, mis amados. Debe evitarse la contaminación secular. Debe evitarse la contaminación secular en nuestros arreglos orquestales para la producción que nosotros queremos hacer en honor a nuestro Dios. Y seguimos adelante con este caso. Notemos lo que dice el capítulo 10 del libro La Música. Este libro lo puedes conseguir en la Biblioteca Adventista. Mira lo que dice. No toda música considerada sacro-religiosa puede ser aceptable para un adventista. ¿Cómo dice? No toda la música considerada sacro-religiosa puede ser aceptada por un adventista. Entonces, eso quiere decir que por internet, por YouTube, hay múltiples canciones con el remoquete, música religiosa, música sacra, música cristiana. Entonces vamos a ese depósito de música pseudo cristiana y la traemos a nuestra iglesia, nos los aprendemos y queremos tenerlos como especiales dentro de nuestra iglesia. Y obligamos a nuestros miembros a que canten esas canciones. No, hermano, por favor. Hay que tener discernimiento espiritual en este sentido, porque no toda la música sacro-religiosa que está en internet puede ser aceptable por un adventista que esté trabajando en su santificación. Fíjate lo que dice el capítulo 11 del mismo libro. La música secular o aquella que sea de naturaleza dudosa o cuestionable nunca debiera introducirse en nuestros cultos. Mensaje para la Iglesia, página 74. Voy a repetir ese parrafito. La música secular o aquella que sea de naturaleza dudosa o cuestionable. ¿Qué será eso de dudoso o cuestionable? Bueno, alguien presenta una canción con un poema que aparentemente es lindo y nos constriñe, con una melodía que nos endulza, pero que tiene un ritmo que te dice, esto está dudoso. Yo creo que esto no es, lo estás cuestionando. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? Mis amados, la música pop, y la palabra pop significa popular, y es un monstruo de 1000 cabezas, porque el pop es más que una música, es una moda, es un estilo de vida del mundo. Puedes buscarlo por el diccionario y todos sus conceptos. La música pop te presenta música folclórica o aspectos folclóricos. Te presenta aspectos del rock and roll, del jazz. Te presenta toda una gama de aspectos o géneros musicales que nosotros, como entendidos de la palabra de Dios, debemos conocer para no llevarlos a nuestras congregaciones y llamar a una producción musical del mundo, llamarlo música cristiana para adorar a nuestro Dios. No, porque el hecho de que tú llames a una producción musical cristiana por llamarla así, no se convierte en tal. No, sigue siendo mundana. Lo que pasa es que tiene un disfraz.
con la cual Satanás pretende engañarnos. Entonces, dudoso o cuestionable, esa batería que aparece en los ritmos ahora en las músicas de nuestras iglesias. Primero se comenzó en los años 70 con la introducción carismática dentro de la iglesia católica. Los pentecostales llevaron su música carismática a los templos católicos en los años 30 del siglo pasado. Y esa música fue evolucionando carismáticamente y se empezó a utilizar un golpe de batería que marcaba el tiempo. Y ya nosotros desde los años 70, alguien decía, no debemos permitir ese golpe de acompañamiento en la música. Pero no le prestamos mucha atención a ese alerta. Progresivamente, ese golpe para marcar el tiempo se fue evolucionando y se convierte ahora en un redoble sencillo en la composición orquestal. Y lo dejamos allí, no hicimos gran cosa. Luego aparecieron los teclados electrónicos con batería incorporada y otros instrumentos incorporados que los llamábamos MIDI. Y entonces los arreglos empezaron a ser más completos, más agradables. Y nadie dijo nada acerca de la incorporación de la batería electrónica en nuestras composiciones musicales. Nadie dijo nada. Nos fuimos acostumbrando hasta que la batería apareció en forma total en nuestras congregaciones, en nuestros púlpitos. Y entonces decíamos, pero si la hemos tenido electrónicamente, ¿qué de malo hay que aparezca el aparato completo en el púlpito? Y entonces cuando abrimos los ojos nos encontramos con un monstruo que no podemos retener o que se nos dificulta expulsar de nuestras iglesias porque el mundo se nos ha metido dentro de la iglesia. Los que están componiendo música, los que están cantando dentro de nosotros no tienen corazones santificados, sino que tienen corazones pervertidos, corazones mundanos, y están viviendo a costa de una feligresía. ¿Y por qué digo viviendo? Porque ellos trabajan haciendo conciertos, venden producciones primero en los Estados Unidos, que es el país protestante que compra esa producción primero. Y así están viviendo. Y ahora están por las redes sociales, en las plataformas de las redes sociales, vendiendo ese producto. Y mucho más amarga es la situación porque ellos no se venden. Estas producciones y estos cantantes no se venden como seculares, sino se están vendiendo ni siquiera como pentecostales o protestantes, sino que se están vendiendo como adventistas. Producciones particulares hechas al estilo del mundo, pero calificándose como adventistas. Y los hermanos están comprando estas producciones y las están interpretando en nuestras iglesias pensando que esas producciones llamadas adventistas son producidas por nosotros los adventistas o por un ente que define y dirige lo que es la producción musical adventista. Me llama mucho la atención y me entristece cómo la productora Novo Mundo del Brasil tiene cantores 1, adoradores 1, adoradores 2, 3 y 4, cuatro orquestas de música de rock pop, con música con rock and roll. Y entonces nosotros los tomamos por las redes y los introducimos en nuestras iglesias y obligamos a nuestros hermanos a cantar esas canciones. No es posible, hermanos. Así hemos llegado a este extremo, que las productoras adventistas están produciendo música mundana para la alabanza de nuestro Dios. Quiero leerte algo más.
Los compositores, fíjate, debe haber mucho cuidado al utilizar instrumentos asociados con la música popular y folclórica o que necesiten amplificación exagerada. Nos estamos refiriendo a lo que son pistas, ¿sí? Y al sonido. Debemos tener mucho cuidado cómo laboramos o cómo nos tratamos con las pistas musicales y con el sonido exagerado cuando los amplificamos. Eso está en el libro de Evangelismo, la página 369. Los compositores, arreglistas, productores y directores deben dar prioridad, valorar y trabajar con músicos que estén comprometidos con los principios musicales de la iglesia. Comprometidos con los principios musicales de nuestra iglesia. Lo que acabo de decir anteriormente. Vamos a donde están los pentecostales y con ellos mandamos a hacer los arreglos orquestales de nuestros poemas, ¿verdad? Debemos evitar eso. Es lo que nos está diciendo el espíritu de profecía. ¿Quiénes? Los que componemos poemas, los que hacemos los arreglos, los que los producimos y también los que los dirigimos. ¿Estará involucrado aquí el director de canto de nuestras congregaciones, que debe tener mucho cuidado con estas producciones musicales? Sí, está incluido aquí. ¿Están incluidos aquí los ancianos? ¿Qué dice directores? Sí, están incluidos. ¿Está incluido aquí el que pueda tener la responsabilidad de tocar el piano o el órgano en nuestras congregaciones? Sí. ¿Están incluidos aquí todas aquellas personas, adolescentes, jóvenes o adultos, que tocan algún instrumento y lo llevan como especiales a nuestras iglesias? Sí, están incluidos aquí. ¿Los que componen los poemas? Sí. Todos están incluidos aquí. ¿Qué deben estar o qué deben hacer? No involucrarse con aquellas personas que no están comprometidos con los principios musicales adventistas. No dice con los principios cristianos, con los principios adventistas. Nosotros como adventistas tenemos principios desde el siglo XIX en que fuimos formados por Jehová Dios. Otro párrafo que nos dice el espíritu de profecía. Debe prestar atención y cuidado especiales a las producciones vendidas en locales propiedad de la iglesia. ¿Será un estante que está en la iglesia donde se ponen libros y revistas para la venta de nuestros hermanos? ¿Será eso propiedad de la iglesia? Sí. Y allí muchas veces hay CDs, producción musical, que no tienen los principios adventistas y están colocados allí. ¿Qué dice aquí? Que no deben ser utilizados los locales, los lugares de nuestras iglesias para vender esta clase de mercancía. Es como llevar una novela de X autor a una estantería de nuestras iglesias para publicitar o vender un libro secular junto con los libros del espíritu de profecía o los libros que tienen que ver con nuestro mensaje. Se debe prestar atención y cuidado especiales a las producciones vendidas en locales propiedad de la iglesia para que reflejen nuestros valores musicales. De igual forma, en las emisoras, en las escuelas, en las instituciones, es triste observar cómo las emisoras adventistas están difundiendo música pagana, música secular, con cantores que no son adventistas, interpretando música secular, con los ritmos seculares, con un disfraz, entre comillas, de poemas cristianos, disfrazados de un extremo al otro. Tenemos a la Nuevo Mundo,
mundanalizada, produciendo música para la iglesia desde el Brasil, música mundana, con cantantes adventistas. Y en el otro lado, las emisoras están promocionando también a cantantes seculares dentro de nuestras emisoras. ¿Dónde están los directores de esas emisoras? ¿Dónde está el presidente de las uniones de estas emisoras? ¿No se han enterado de que la música tiene un poder contaminante o un poder elevador? ¿Qué pasa con nosotros, mis amados? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir durmiendo? No es solamente un área donde debemos estar despiertos, es en todas las áreas, porque los estandartes de Roma nos han cercado. Fíjate lo que sigue diciendo el manual de la iglesia del 2015, la página 154. Y con esto quiero terminar. Lo que dice el manual de la iglesia es tajante. Resume en mucho todo lo que hemos hablado. Mira, debe ejercerse gran cuidado en la elección de la música en nuestro hogar. No es posible que en nuestros hogares haya ranchera, bachata, boleros, baladas pop, música folclórica, música andaluza hay en nuestros hogares. Y nos gozamos con ese tipo de música en nuestros hogares. Y después queremos, el viernes en la noche, recibir el sábado cantando un himno del himnario. O bajamos una de las canciones de Adoradores 4 y nos ponemos a cantar una de esas canciones para recibir el sábado. Esa es la ironía más grande del mundo. Increíble, mis amados. Entonces, debe ejercerse gran cuidado en la elección de la música en nuestro hogar. No debe haber altares satánicos de alabanza, pensando que con esa música del mundo, contaminada del mundo, vamos a alabar a nuestro Dios. No porque nosotros lo repitamos 1000 veces, se va a convertir, esa música se va a convertir en una alabanza verdadera a nuestro Dios. Sigue siendo una alabanza satánica. En las reuniones sociales, en las escuelas y en las iglesias, donde debemos ejercer sumo cuidado al elegir una música para ejecutarla o para mostrarla, en nuestro hogar, en las reuniones sociales, en las escuelas y en las iglesias. Y repito lo que dijimos al comienzo, palabras del apóstol Santiago. Si tú eres un cantor, y te repito, el Espíritu Profecía llama a toda aquella persona que se dedica a cantar alabanzas a nuestro Dios, lo llama ministro del canto. Tú no puedes ser un ministro del canto en el día sábado y el resto de la semana un ministro de Satanás. Tú no puedes alabar en día sábado al Dios verdadero, alabando durante toda una semana a Satanás con las melodías, con los poemas, con los arreglos del mundo. No, tú no puedes ser un ministro de Dios y un ministro de Satanás a la vez. No, mi amado, no puedes. Sigue diciendo, debemos evitar cualquier composición musical que participe de la naturaleza del jazz, el rock y otras formas híbridas semejantes. ¿Cuál es el ritmo más común dentro de nuestras iglesias? El ritmo mundano más común dentro de nuestras iglesias, el rock. Porque viene rock pop, rock and roll. Sí, son ritmos que dice aquí, formas híbridas semejantes, de naturaleza del jazz y del rock. Entonces tenemos baladas pop, rock and roll, rock bachata, bachata bolero. Tenemos de los ritmos antillanos, no podemos tomarlos para traerlos a nuestras iglesias.
No podemos traer una ranchera a nuestras iglesias como hay un pastor por allí que avergüenza a nuestro mensaje vestido de charro, cantando sobre una plataforma adventista, cantando que el poder del cristiano está en la oración. Dudo mucho que ese, y se llama pastor adicional, dudo mucho que tenga una relación de oración con Cristo estrecha este hombre, dando ese mal ejemplo a la juventud, dando ese mal ejemplo al mundo, cuando nosotros deberíamos ser diferentes al mundo en todo. Si quiere ser charro, vaya al mundo. Si usted quiere tocar bachata, cantarla, vaya al mundo. Si usted quiere ser Elvis Presley, vaya al mundo. Si usted quiere ser el Puma, vaya al mundo. Si usted quiere ser Shakira, vaya al mundo. Si usted quiere ser un cantante de rap, váyase al mundo. No se quede aquí. No perturbe a la congregación. No escandalice a la congregación. Porque el pueblo de Dios está en función de su santidad, de su santificación para poder entrar al reino de los cielos. Y usted está perturbando. Usted es un hombre perverso o una mujer perversa, como lo declara el apóstol San Pablo. Y el apóstol San Juan le dice: usted es un anticristo. Sí. Y nos dice el manual de iglesia: debemos evitar cualquier composición musical que participe de la naturaleza del jazz y el rock u otras formas híbridas semejantes, así como todas las expresiones del lenguaje que aluden a sentimientos insustanciales o triviales. Adoradores 4 es un grupo profano. ¿Por qué tenemos que tenerlo dentro de nuestras iglesias? ¿Por qué tenemos que cantar sus canciones, por muy bonitas que parezcan? Por muy bonitos que parezcan sus poemas. ¿Por qué tenemos que traerlo a nuestras congregaciones? Adoradores 1, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que traer a nuestras congregaciones aquellos himnos que en la antigüedad estaban encuadrados en su forma correcta, en su forma original, melódicamente u orquestal, en sus medidas, en sus tiempos originales? ¿Por qué tenemos que traerlos ahora a nuestra iglesia con ritmos y medidas diferentes traídas del mundo y ponerlas en nuestras congregaciones para que nuestros hermanos las canten? Y les decimos algunas veces: levántense, levántense, vamos a cantar. O arrodíllense. No, estamos como en el Valle de Dura, al son de los tambores, al son de las bocinas, al son de las trompetas. Cuando se diga levántense para adorar a la estatua, todos a levantarse a adorar la estatua. ¿Por qué? Porque hay un no santificado que nos está induciendo a ello. No, hermano, no. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. No importa su verborrea, no importa su código verbal que esté utilizando. Si lo que nos está induciendo a hacer va en contra de lo que dice Jehová, nosotros debemos oponernos a ello. Y tomo a Adoradores 4 como podría tomar a cualquier otro conjunto musical que esté contaminando o haya contaminado a la música adventista. Sabemos, mis amados, que esto iba a suceder porque la profecía ya nos los anunció. Lo mismo que sucedió en el pasado, dice la profecía, sucederá en el futuro. Pero ya el futuro nos alcanzó, ya lo estamos viendo. Y decimos amén, gloria a Jehová, porque Jesucristo está próximo. La profecía se cumplió. 150 años después la profecía se cumplió. Y si esa profecía se cumplió, las otras que faltan también se cumplirán y están por cumplirse. No necesitaremos 100 años más para verlo. Cristo está a las próximas horas. Puede venir y nos va a encontrar tibios. La reflexión es la siguiente.
Vamos a seguir claudicando entre dos pensamientos. Si Baal es Dios, seguidle. Y si Jehová es Dios, id en pos de él. No claudiquemos más. Pon la lupa en las escrituras, mi amado, para que no seas engañado. Dios te bendiga. Un abrazo.